Ok. Vean aquí, porque ya es para entregar la próxima clase, ¿eh? Vean. Tengo 4, 6. Tengo 4, 6. De aquí al banco de nivel. ¿Sale? Banco de nivel. Entonces, son 4.6. Aquí ya vamos a manejar nosotros la distancia acumulada con el nombre de encadenamiento. ¿Sale? Y esto es kilómetros más metros y décimas de metros. ¿Sale? 0 más es. El 0 está aquí en el banco a nivel. Se supone que ustedes debieron haber llegado con 4, 6 porque estaban abajo. Entonces ustedes se pusieron por aquí, les va a quedar algo así. Está bien. Bueno, el siguiente punto entonces le vamos a llamar PL1. ¿Sí? Acá está PL1. ¿Y ustedes cuánto tienen? 4, 5, ¿verdad? Pero ustedes están contando de aquí hacia acá. Entonces, ¿cuál es la distancia acumulada a ese punto? ¿Cuánto es? Punto 1. Entonces este sería 0 más 000.100. ¿Sale? Viene la 2. 2.3. Es de aquí hacia acá. Este es el PL2. Tiene 2.3. Pero yo estoy contando de aquí del 0 hacia acá. Es más, lo voy a poner de otro color. ¿Cuál es la distancia acumulada? 2.3. ¿Qué tienen ustedes ahí en el perfil 2.3? Ok, está bien. ¿Está bien? Este sería 0 más 002.300. ¿Sale? Luego viene con el PL4, tienen 1 metro, lo tienen de aquí para acá, 1 metro. ¿Cuál es la distancia acumulada? ¿Cuánto sería? 4.6 menos 1 metro, 3.6 metros, ¿no? Ah, sí lo tienen ustedes. Correcto, está bien. 0 más 003.600. Sí, está bien. Vamos a hacer el siguiente. Luego tienen aquí ya. Vean cómo ya se incrementó. Por lo tanto, ya no pueden venir en este sentido. Ya van en este sentido. Y tienen aquí 1.9. ¿Cuál sería la distancia acumulada? ¿Cuánto? Son 4.6 y 1.9 sería 6.5, ¿no? Por eso digo que sí estaban bien. 0 más 006.5. ¿Va? Y ustedes llegan al último, ok, ya me queda claro que está bien. Llegan con 20. 0 más 20.06. Esa es su longitud total. Ok. ¿A todos les quedó claro cómo irlo incrementando? ¿Sí? Ok, bien. Ahora vamos a calcular entonces el error y vamos a ver qué tal nos salió. Denme por favor la diferencia de altura que tuvieron con el último punto. La elevación en el último punto, ¿cuál fue? Ah, ojo, el perfil se va a dibujar así. Con esta es la distancia en X, así cadenamiento, es el acumulado y las elevaciones que vayamos teniendo. Ahorita vamos a revisar el error. Pero no
Denme las dos elevaciones. Las dos elevaciones del último punto. ¿Y qué punto de liga fue? PL9. No sé el último que tenga, PL9. Ok. La primera es de 47.985. Te dio 47.985 y el segundo 47.958. 47.958, demasiado error. Bien. ¿Sale? Ok. ¿Qué banco de nivel usaron ustedes? 49.239. 49.239. Vamos a calcular primero la primera diferencia de altura. 49.239 menos 47.985. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 1.254 del primero. 1.254. 254. ¿Y acá? 1.281. 1.281. ¿Sale? Bien. Por lo tanto, el error que estamos asociando a este trabajo va a consistir en restar este menos este. 1.281 menos 1.254. ¿Cuánto fue el error? 0.027. ¿Cuánto? 0.027. 0.027 metros. Ok. Ahora, ese error tenemos entonces casi 3 centímetros. ¿Es mucho o es poco? Mucho, ¿no? ¿Comparado con qué? Cuando hablamos de un error, ¿qué tenemos que hacer? Una tolerancia. La tolerancia en este caso, ¿quién me dice cuál es la fórmula de la tolerancia? A por raíz de N. ¿Eh? A por raíz de N. A, bueno, en este caso va a ser A por raíz de K. De hecho no es A, aquí es C, pero tiene la misma estructura. ¿Ok? Bueno. Me indican que C es igual a 0.005. 005 o era 305. Creo que es 305. No, sí era 005. 005. ¿Sale? Y K es la distancia recorrida, pero en kilómetros. Por lo tanto, si ustedes tienen 20 más 0.60, que esto es igual a 20.060, entre 1000 o en kilómetros, ¿cuánto sería? Sería 0.020. ¿Sale? Entonces la tolerancia me la van a indicar como 0.005 entre raíz de 0.020. ¿Qué fue lo que hice? Este lo dividí entre 1000. ¿Cuánto me resulta la tolerancia? ¿Tienes sueño? ¿Poco? ¿O estás pensando? Visualizando. Ok. ¿Cuánto resulta la tolerancia? No creo. No creo. 10 a la menos 4. 7.08 por 10 a la menos 4 es 0.007. Guardo todos los decimales, ¿verdad? 7.08 por 10 a la menos 4. Entonces queda. ¿Cuánto queda? 0.0007.
0.07 metros. Quiere decir que es casi 1 milímetro la tolerancia. Ustedes le excedieron 9 por 3, 21, 9 por 4, 28. La excedieron 4 veces más, 400% más. Entonces, ¿de qué depende la tolerancia? Pues depende de la longitud caminada. Les decía yo al grupo del sábado, porque esto lo vimos con el grupo el sábado, que cuando yo era estudiante, esta misma práctica a mí sí me resultó. ¿Por qué creen que me resultó? Y eso que traía estadales no como los de ustedes, sino donde uno va midiendo así. ¿Por qué creen que me resultó? Porque ya es ingeniero. No, ayer era estudiante. Porque el maestro de aquella ocasión nos hizo caminar como 300 metros con el estadal. O sea, íbamos, fue un perfil demasiado largo. Entonces, al yo tener una longitud mayor, ¿qué le pasa a mi tolerancia? El error pudo haber existido, simplemente el permiso que tenía para equivocarme fue mayor. ¿Sí? En este caso fue una distancia cortita, su tolerancia era chiquita. No la cumplieron, pero no se espantan. Pero esta es la forma, ¿sale? Esta es la forma. Entonces quiero por favor el reporte para la próxima clase, donde me van a traer el perfil. Ahora bien, por lo que pude ver en su perfil, gracias por haberlo traído. Normalmente cuando lo estamos haciendo ya en plano, bueno, en mi caso, tengo obras o son proyectos, no son obras, son proyectos con longitudes demasiado, por ejemplo, un camino, un túnel, un canal, agua potable. A veces son perfiles largos, ¿no? Y con un desnivel también importante. Lo que se hace para tener una visualización correcta o de acuerdo al plano que vayamos a tener es manejar una escala distinta en Y y una escala distinta en X. ¿Por qué razón? Porque si yo manejo una misma escala, puedo tener o perfiles muy largos y entonces eso se achata, o perfiles igual de largos pero con grandes diferencias de altura, entonces queda extremadamente exagerado. Entonces, normalmente en estos casos, como tenemos un área de dibujo determinada, lo que hacemos es que metemos una escala en el eje de las Y y una escala en el eje de las X. ¿Cuál escala es esta? Pues es una escala práctica que permita que mi perfil se vea de forma adecuada. Ahora, el perfil siempre se va a presentar con el desarrollo en corte, que es el que ustedes me trajeron, más el desarrollo en planta. ¿Sí? Entonces, así es como lo quiero que lo presenten. Bien, ¿cómo lo van a presentar? En un plano de 90 por 60. Ese sí. ¿Lo pueden hacer a mano? Sí, lo pueden hacer a mano. Si lo van a hacer a mano, me lo traen en un pliego de papel milimétrico. ¿Sale? ¿Saben todos manejar escalas? Todos manejan aquí AutoCAD y BIM y todos esos con Revit, ¿no? ¿Sí saben manejar escalas? ¿Cómo escalamos un dibujo? Le preguntamos al chat GPT. ¿Cómo escalamos un dibujo? Poniendo la unidad. ¿Mandé? O sea, ponen las unidades que uno a lo que tú quieras escalar. Una unidad. No, claro. Pero ¿cómo sabe? Sí, claro. ¿Cómo sabe qué escala tengo que darle? ¿Alguien sabe? Todavía no se le quita lo contento, miren. ¿Qué le está haciendo? Ya está lloró. ¿Cómo escalamos? ¿No sabe? ¿Se lo dejan todo al AutoCAD? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? ¿Puedo borrar este lado? ¿Ya les quedó claro cómo van a acumular la distancia?
la van a presentar así encadenamiento, ¿sale? Cuando hablemos del perfil de una longitud caminamos con el equipo de topografía, ya se llama encadenamiento, ¿sale? Y esto es muy importante, muchachos, es muy importante que sí le demos una orientación, es decir, de dónde a dónde caminé. ¿Por qué razón? Porque en topografía, normalmente cuando se hacen perfiles, esos son todos los trabajos, se pide secciones transversales. La sección transversal es un pequeño perfil determinado a cada 20 metros en el encadenamiento o en los puntos que sean de interés. De tal manera que tenemos un perfil largo y sobre ese se van a empezar a trazar pequeños perfiles transversales. ¿Por qué es importante siempre en un perfil determinar el sentido? Yo puedo tener una ruta de aquí para allá y si yo camino en este sentido, esta siempre va a ser mi margen derecha y esta es mi margen izquierda. Y la margen derecha y la margen izquierda la voy a tener siempre en el sentido que el cadenamiento se va acumulando. Entonces, si yo voy caminando así, este sería mi margen derecha y este mi margen izquierda. Puedo tener la misma desarrollo, pero ¿qué pasa si yo me doy vuelta? Ahora, ¿cuál es mi margen derecha? Esta de acá antes era mi margen izquierda. Es muy importante porque luego llega a pasar que profesionales ya titulados hasta con maestría me invierten las cosas. ¿Por qué? Porque así dio el AutoCAD, porque no se dieron cuenta que ellos determinaban hacer el cadenamiento en sentido inverso. Y como el cadenamiento se marca cada 20 metros, pues siempre coincidían. ¿Sí? Entonces, ojo, siempre es muy importante darle el sentido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quedó claro todo esto? Esto me lo van a poner ya dibujado en su reporte. Vamos a suponer que este perfil lo vamos a manejar en una hoja tamaño carta. ¿Cuánto mide una hoja tamaño carta? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto mide una hoja tamaño carta? 26.8 por 21.6. Ok. Una hoja tamaño carta mide 27.8 por 21.6 centímetros y centímetros. ¿De acuerdo? Ok. Para poder saber qué escala útil elegir, yo debo determinar la distancia más larga en este sentido y la distancia más larga en este sentido. ¿Sale? Ok. ¿Cuánto le dejamos de margen a la hoja? ¿O vamos a utilizar toda la hoja? ¿Dejamos margen? ¿Cuánto es de margen? 1 centímetro. Entonces, el área disponible para dibujo, ¿de cuánto me queda? 25.8 por 19.6. ¿Sale? Esta es mi área de dibujo. ¿Ok? ¿Sí? A esta área de dibujo le vamos a llamar dimensión dibujada. Y a las dimensiones que tengamos del proyecto le vamos a determinar dimensión real. ¿De acuerdo? El factor de escala entonces se define como dimensión real entre dimensión dibujada. Esto no quiere decir que me vaya a dar la escala práctica, me va a dar la escala ajustada al área de dibujo. Una vez que yo conozca esto, yo ya sé cuál es la escala práctica que tengo que utilizar. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Vamos a hacerlo. Entonces yo les dije que tenemos que analizar la longitud más larga en este sentido y la longitud más larga en este sentido. ¿Sale? Vamos a empezar con el eje de las Y. ¿Cuál es la longitud más larga que tengo en el sentido de las Y?
Pues para empezar, tengo que calcular un promedio de estos dos. ¿Cuánto es el promedio de estos dos? Porque lo que va a aparecer en el perfil va a ser el promedio de las elevaciones que tienen en cada punto. Ustedes tienen en este caso, no sé, esta no va a cambiar porque este es dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para cada de estos 9 puntos tienen doble altura. Esa la van a calcular como un promedio. ¿De acuerdo? Y es la que va a aparecer el cadenamiento contra el promedio de esos. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es el promedio de eso? 47.972. 47.972. Ok. Si restamos 49.239 menos 47.972, ¿cuánto me da? 7, 6, 2, 1, 0. 1.267 me da. ¿Sale? Eso quiere decir que la escala en Y, por ejemplo, me va a dar dimensión real. ¿Cuánto es? 1.267, es el tramo más largo que tengo. ¿Sale? Si ustedes van a dejar, por ejemplo, aquí puedes decir, ok, como yo tengo mi perfil así, yo no quiero que el 1.67 esté pegado aquí abajo. Entonces, no sé, le voy a dejar, en lugar de 1.67, le voy a dejar 1.5, por ejemplo, ¿no? Para que yo tenga este espacio acá abajo y se vea mi perfil bonito. Si tú decides que lo vas a dejar pegado al eje, está bien. ¿Quieren dejarlo pegado al eje o lo aumentamos? Lo aumentamos. Entonces yo sé que este es, bueno, como le voy a dejar un pedazo abajo, voy a hacer que la longitud más larga sea de 1.5 metros. ¿Cuál es mi dimensión real entonces más larga en Y? 1.5 metros. ¿Sale? ¿O no? Sí. Ok. ¿Cuál es mi longitud disponible en Y para poder dibujar? Ok. ¿Estamos en metros? 0.196. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? 7.65. Ok. 7.65. Quiere decir que lo que yo alcanzo a llenar aquí para 1.5 sería 1 a 7.65. Esa no es una escala práctica. Si yo hago esta escala más grande, es decir, esto lo hago más pequeño, es que es inverso. Una escala grande es cuando el factor de escala es pequeño y una escala pequeña es cuando el factor de escala es grande. Si yo lo hago un poquito más pequeño, ya no me va a caber el 1.5 acá. ¿Cuál sería una escala práctica? Correcto, 1 a 10. ¿Sí? ¿Es correcto 1 a 10? ¿Sí? Entonces en Y yo sé que tengo 1 a 10. ¿Ok? Esto me va a hacer un poquito más chiquito el dibujo, ¿están de acuerdo? Porque al tener este factor más grande lo va a achicar un poquito. Ahora vamos con el efecto en X. El efecto en X, ¿cuál sería la longitud más larga? Igual 20.06, pero lo mismo. Si ustedes lo van a hacer de acá, pues está bien. Si lo van a dejar así como donde el 0 empieza acá y el 0 acá, también está bien, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le metemos? ¿22 o 23 metros o 25? ¿O lo dejamos en 21 o 20, 0, 60? Ustedes dicen 22 metros. Vamos a suponer entonces que voy a dejar un espacio aquí para, no sé, escalas y demás. Entonces yo tengo 22 metros y tengo de disponible, ¿cuánto tengo? 0.258. ¿Qué factor me da? 85.27. Ok. 85.27 y tiene congruencia. Acá tengo una longitud real menor, ¿verdad? Me da una escala mayor.
Acá al tener una longitud mayor me da una escala menor. Este tampoco es una escala práctica. Si yo la subo a 75, ya no me va a caber porque lo va a hacer más grande. ¿Cuál sería una escala práctica? 1 a 100. Y de esta manera yo tengo que en el eje X voy a trabajar con escala 1 a 100 y en el eje Y 1 a 10. ¿Sale? Si yo tuviera, fíjense bien, si yo tuviera que dibujar todo el dibujo a una sola escala, es decir, que fuera la misma escala en X y Y, ¿cuál de estas dos tendría que regir mi dibujo? La horizontal. La horizontal, porque es una escala menor. ¿Sí? Si yo trato de usar 1 a 10 en la horizontal, pues nada más voy a ver un pedacito. ¿Sale? Entonces, cuando tengan que escalar y vayan a usar en un plano la misma distancia, pregúntense, ok, la misma escala, perdón, ¿cuál dirección es la que me va a regir? Y esto es cómo se escalan los dibujos. ¿Sale? Déjenme decirles algo, ya no me tocó a mí, porque cuando yo empecé a trabajar, ya estaba el AutoCAD en forma, y el AutoCAD pues pero antes los planos en papel se dibujaban así escalados, porque no había forma. Ahí sí no era como el AutoCAD, que era 1 a 1 y luego lo escalo. No, ahí era 1 a 1, era con escala. Y no me van a creer, cuando yo empecé a trabajar, encontré planos de dibujantes y de ingenieros que aún trabajando en el AutoCAD, porque también esa es otra. ¿Cómo trabajan en el AutoCAD ustedes? En el modelo, ¿no? ¿Y a dónde imprimen? En el layout. En el layout se abre la ventana, ustedes tienen su vista en su plano y ya nada más le dicen, el cuadro escálamelo para que quepa en el tamaño del plano. Bueno, pues resulta que me tocó ver planos, ya creo que ya se jubilaron, pero sigan vivos cuando yo empecé a trabajar, pero había planos que estaban hechos digitalmente y no me van a creer, de origen estaban escalados, porque los profesionales que los hicieron no sabían dibujar de otra manera que no fuera escalado. Entonces de entrada le ponían, en el AutoCAD se le puede decir, voy a trabajar con esta escala. Era un verdadero dolor de cabeza. Era un verdadero dolor de cabeza. Bueno, así es como se escalan las cosas. ¿Dudas? ¿Qué me van a entregar? Su reporte y su plano, 90 por 60. ¿Sale? Ustedes me lo visten como ustedes quieran. En el reporte deben ir todas las tablas y cálculos que hicieron, incluyendo el error. En el plano, lo único que va a aparecer es el perfil con todo su indumentaria ya vestido y el cuadro de construcción. ¿Cuál es el cuadro de construcción? Punto pisado, cadenamiento y elevación. ¿Cuál elevación? La elevación promedio que tengan de cada uno de los puntos. ¿Sale? Las 3 tablas, 4 tablas que hicieron, son 3 tablas que hicieron, esas van en el reporte. Se entrega el jueves. ¿Ok? ¿Estamos? Si quieren hacer el perfil a mano, no tengo problema, lo hacen nada más en hoja milimétrica para poderla checar. Y tienen que indicarme también qué escala están utilizando en Y y en X. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una escala mínima, Esta es la mínima. De ahí, yo la puedo seguir bajando. Me puedo ir a 1 a 20, 1 a 25, ¿sale? Ya ustedes determinarán con cuál es con la que se ve mejor el perfil. ¿Dudas? ¿Ninguna?